tres prestigiosos economistas santiagueños que nos acompañan esta noche en Libertad de Opinión. Está el ingeniero Castor López. ¿Cómo le va, ingeniero? Un gusto de tenerlo aquí como siempre. Gracias por la invitación. También está el licenciado Joaquín Verdaguer. Joaquín, bienvenido, un gusto. Muchas gracias. Y está el licenciado Federico Escrimini, también economista santiagueño. Bueno, ustedes acaban de escuchar algunas de las medidas que se han ido conociendo que podrían efectivizarse. ¿Qué opinión tiene, ingeniero? Bueno, son todos supuestos, ¿no? Porque Sí, por ahora supuestos. Todos son supuestos. O sea, la opinión que hay es que, bueno, la componente política ha comenzado el sendero de la llamada transición, que obviamente no es cogobierno, pero ha tenido un muy buen inicio con el desayuno del presidente con el presidente electo, y todo parecería que va hacia una normalidad que para nosotros es extraordinaria, pero es muy buena. Sin duda que las primeras medidas van a ser de coyuntura, no pueden ser de otra cuestión. El panorama es complejo. Empecemos por las variables externas. Los precios que tenemos de exportaciones no son los mejores, los hemos tenido mejores en nuestra historia. Brasil no está teniendo la reactivación económica que esperábamos y que siempre ha sido un motor extra para nosotros. El acuerdo Mercosur con la Comunidad Económica Europea está atrasado, hay resistencias. La guerra comercial de Estados Unidos con China lleva 2 años y también impide una atracción desde afuera, ¿no? O sea que todo lo externo no tenemos el mejor panorama. Y en lo interno, siempre una renovación de un gobierno, un nuevo equipo de gobierno, un nuevo equipo económico, genera necesariamente una expectativa. Esos son los momentos en que la política tiene que lograr lo que normalmente se llama la viabilidad política. Que no quiero quedarme en esa generalización, sino que viabilidad política, ¿qué es? Es que necesariamente vamos a enfrentar tiempos de austeridad fiscal, pero para que esa austeridad sea aceptada, tiene que haber los consensos parlamentarios necesarios y además tiene que haber personas, programas y equipos en política monetaria, en política fiscal y en gestión de gobierno que despierten confianza para que se acepte la austeridad de corto plazo que va a llevar a mejoras en el mediano plazo. Cumplido eso, una segunda condición que yo pondría en la coyuntura siempre es que hay que acordar con el Fondo Monetario Internacional porque ya somos una economía de frontera, hemos dejado de ser una economía emergente. Cuando uno es economía de frontera, los fondos de inversión internacionales, los bancos por sus propios estatutos no pueden prestar, no tenemos crédito externo, tenemos del Fondo Monetario el crédito, habrá que lograr que deje de ser un crédito stand-by y pase a ser uno de facilidades extendidas de largo plazo, reformular montos, plazos y tasa de interés. Pienso que por allí va a ir el tema de atender la coyuntura, ¿no? Licenciado Verdaguer, se habla mucho ahora, como también lo dijo Rafa, de desdolarizar la economía. Yo he escuchado economistas, no entiendo mucho en la materia de macroeconomía, tengo que serle franco, pero sí escucho a los economistas y muchos dicen que sería una buena medida. Pero otros muchos hablan que podría tener más problemas que soluciones. Un caso como eso, teniendo en cuenta una sociedad que piensa y vive en dólares. Claro, la economía argentina es una economía bimonetaria. Exactamente. Es una economía bimonetaria. Sinceramente le digo, no he leído el artículo ni la frase, no sé cómo se ha descontextualizado lo que dijo Mercedes Marcó del Pont. La idea de la dolarización. Difícil la palabra. Sí, inventamos palabras nuevas completamente, ¿no? La idea es que la idea está de revisar los contratos que están todos dolarizados, todas las empresas, tanto las de tarifa de luz, gas, electricidad. Los servicios. Las empresas de servicios están todas dolarizadas porque fueron hechos esos contratos. Recordemos que con la reforma del Estado, con Menem, cuando entra Menem, se privatizan y se realizan, todos esos contratos se hacen en dólares. La idea es que si esos servicios están en pesos, se revisen los contratos y se estén en pesos, digamos. Eso es una buena medida eso, y no tener tarifas dolarizadas cuando nuestro servicio, nuestra economía funciona en pesos. Eso es una cosa. Sobre todo los sueldos, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, si nosotros estamos pensando
la eliminación de la indexación por dólares y todo lo demás, ¿no? Eso es una cosa. Ahora, si nosotros estamos pensando en que tenemos que sacarle de la cabeza a la gente que no ahorre en dólares, de que obligadamente se funcione en pesos, que piense en pesos y que todas sus operaciones la hagan en pesos y sus ahorros la hagan en pesos, eso ahí me asusta, porque no es así de un día para el otro, en donde yo le decir, mire, usted ya no va a ahorrar más en dólares, usted va a ahorrar en pesos. La gente no cree en el peso. Justamente uno de lo que le hablaba la última vez que vine, si nosotros a los ahorristas y le decimos a la gente, mira, no ahorres, está prohibido ahorrar en dólares, pues prohibición de ahorro en dólares, entonces estamos atacando el ahorro, que es algo que es fundamental en el crecimiento de la economía. No podemos crecer si no tenemos ahorro. ¿Cómo se logra eso? Algo planteaba Castor y es fundamental, al margen de todas las medidas políticas que digamos, pretender aumentar el consumo aumentando impuestos, no sé cómo funciona, pero si nosotros queremos que la economía argentina a partir del 10 de diciembre, algo que no logró este gobierno, empiece a funcionar, lo primero que tenemos que hacer es lograr confianza en los agentes económicos. No podemos nosotros arrancar una economía atacando a la ahorrista, tirando señales dispersas por todos lados. El agente económico hoy el agente económico está con dólares y no está pagando cosas porque tiene que cambiar esos dólares, porque ha comprado dólares con el sueldo, con lo que tiene que pagar todos los días, ha comprado dólares por el riesgo que hay, la desconfianza que hay. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno de Alberto Fernández es lograr confianza. Lo primero que tiene que hacer, una vez que logre confianza, el paso siguiente para que la economía crezca sin aumentar impuestos, sin generar deuda, sin cepo, sin lograr la estabilidad. Si nosotros logramos estabilizar la economía, algo que no logró el gobierno de Macri, no logramos nunca estabilizar la economía, no logramos nunca estabilizar la inflación, no logramos nunca el tipo de cambio. Ahora, si nosotros seguimos con políticas de control, políticas de precio, políticas de prohibiciones, de regulaciones, de cepo, de esto, de lo otro, y seguimos tirando señales que van por todos lados, no se va a lograr nunca la confianza y no vamos a llegar nunca a la estabilidad. Una vez que logremos la estabilidad, no vamos a olvidar el dólar, no vamos a olvidar de la deuda, no vamos a olvidar de todo. Volvemos al crecimiento, sin duda. Licenciado Escrimini, ¿cómo mira esto usted de la dolarización? ¿Es posible desdolarizar la economía? Yo creo que en una economía donde la moneda nacional no es el dólar, lo normal sería no estar dolarizado. Argentina es un caso atípico, anormal, es el país que más dólares per cápita tiene fuera de Estados Unidos, obviamente, y esto complica un poco el panorama, pero hasta no hace mucho tiempo no estaban todos los precios dolarizados como están hoy. Yo creo que la historia de estos 4 meses, de estos 4 años y de la última historia reciente nos debiera servir a nosotros para aprender. ¿Cómo nos fue en estos 4 años con el famoso libre mercado? ¿Cómo nos fue sin la restricción cambiaria? ¿Y cómo nos fue sin las retenciones a los alimentos? El libre mercado... Con el libre mercado y con la ausencia del Estado, quiero recordar que cuando asumió el secretario de Comercio, Miguel Brown, se deshizo de los 400 empleados de la Secretaría de Comercio Interior, que eran los que controlaban, vigilaban o velaban por los derechos del consumidor, por la ley de góndolas, por la ley de comercio mínima que defienda al consumidor, ¿no? Antimonopólica y demás. Lealtad comercial y todo lo demás, precios en góndolas. Sin esos 400 empleados de la Secretaría de Comercio, no había quien controle nada. ¿Qué pasó en la Argentina en estos 4 años? La concentración económica aumentó, la desigualdad aumentó y aparte del cierre de empresas, sobre todo pymes, los más grandes se comieron a algunos más chicos que sobrevivieron. Esto no le hace bien a ninguna economía del mundo, menos a las economías liberales, menos a los países desarrollados. No existen este tipo de fenómenos
de grandes que se comen a chicos o de monopolios, duopolios y oligopolios. O sea que el libre mercado sin un Estado o con un Estado bobo no nos dio ningún buen resultado. ¿Qué pasó sin la restricción cambiaria que este gobierno acaba de implementar? A Alberto Fernández le preguntan en México hoy si va a seguir la restricción cambiaria, el cepo, pero el cepo lo puso este gobierno cuando le quedaron 10.000 millones de dólares en la reserva. En el mejor de los casos, hasta diciembre del 2015, se fugaron 130.000 a 150.000 millones de dólares en estos 4 años. Casi el mismo monto de la deuda externa que se pidió. Es decir, sin restricción cambiaria, nuestro país no sobrevive ni 4 años. Hoy nos encontramos con una deuda récord, en tiempo récord. Argentina es el país más endeudado del mundo, no es metafórico, estamos en el primer lugar de los países más endeudados y en el menor tiempo posible. Estamos en default, ahora hay que pagar, tenemos vencimientos por 150.000 millones de dólares en los próximos 4 años, no tenemos un solo dólar. Entonces, sin restricción cambiaria, no nos fue bien en nuestra historia. Y sin las retenciones, los precios de los alimentos hoy están en dólar. Efectivamente, a los que les preocupa el hambre y la pobreza, es contradictorio con la no restricción al comercio exterior. Es decir, sin retenciones vamos a tener estos índices de hambre y estos índices de pobreza. Es decir, que en algún lugar hay que resolverlo. A mí me parece que las retenciones móviles, si cuidan al pequeño productor y al mediano productor y empiezan a imponer a los grandes productores o a los grandes exportadores, no es una mala medida. Sí, yo simplemente le quisiera preguntar... Completando la idea de que me parece interesante que dijo Rafael Fano en esta nueva etapa de reconciliación, encuentros y puntos en común. Precios Cuidados fue una regulación de voluntad propia que empezó en el gobierno anterior, que empezó con 100 productos y terminó con 500. Los empresarios se dieron cuenta que vendían más dentro de Precios Cuidados que fuera de Precios Cuidados. Ese seguramente va a ser una medida que va a haber que retomar, porque dentro de los Precios Cuidados, atendiendo a lo que decía Fano, el empresario no estaba obligado, entraba el que quería, y lo que sí se regulaba era el margen de rentabilidad. Cuando pasaba de un 30% de margen de rentabilidad, el Estado le decía, me parece que se te está yendo un poco el precio. 30% de rentabilidad es un porcentaje, para que la gente entienda, extraordinario en el mundo normal y en un país desarrollado. No, yo simplemente me quedé con lo que usted dijo, de que en el país nunca le ha ido bien sin cepo. Sin restricción cambiaria, efectivamente. El gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, no tenía restricción cambiaria. Pero teníamos la soja a $600 la tonelada, teníamos superávit comercial y superávit fiscal al principio. Claro. Eran épocas de bonanza donde, quiero recordarle a la población que Santiago, por ejemplo, fue beneficiado con una primera acta de reparación histórica, que es cuando hicimos la cantidad de obras que en su vida había hecho y difícilmente volvamos a hacer. Ahora también sí, hay que decirlo esto, ¿no? Muy cortito. ¿Se puede vivir sin cepo en la Argentina? Por supuesto, digamos, todo el mundo vive sin cepo. ¿Cómo no vamos a poder vivir sin cepo? La Argentina vivía sin cepo. El gobierno kirchnerista ha vivido sin cepo y hemos vivido sin cepo. Lo que tiene, donde se concentra el colega aquí, Federico, el problema de la Argentina es la volatilidad que tiene los movimientos, digamos, de las variables, ¿sí? En el caso del cepo, nosotros tenemos un tipo de cambio a 20 pesos y al día siguiente se va a 40. Tenemos una devaluación del 100% en un día. Los países de aquí a la vuelta viven sin cepo, no tienen la volatilidad que tiene la Argentina. Digamos, si nosotros no entrara las restricciones, los controles, 400 personas que van a controlar cuál es el precio que pone el vendedor, no, eso me parece que no va, menos en este siglo XXI, que se compitan los panaderos, que compitan con el panadero del frente, y el que tiene mejor precio y el que tiene mejor calidad de producto, que sea el que venda. 400 personas, para eso me parece que... Uy, me tengo que ir. Castor, ¿se puede vivir sin cepo? Sí, seguro, seguro.
El tema es que hay que atravesar un momento de restricciones, pero sí, obvio. Pero Argentina es un país desorbitado, tiene desequilibrios permanentes macroeconómicos, así que la situación es muy inestable y en estas situaciones, bueno, hay que atender la coyuntura, pero es obvio que la situación natural es vivir sin cepo. Gracias, muchísimas gracias a los tres.